Lesiones pulmonares y trauma de tórax, como fractura costal. En este episodio estaremos hablando de las lesiones que afectan el parénquima pulmonar, así como la parrilla costal. Una de las enfermedades congénitas es el quiste broncogénico. Es una malformación que afecta generalmente al bronquio y también al parénquima pulmonar, puesto que este quiste broncogénico, como vemos en esta imagen, se genera durante la etapa embrionaria y va desarrollándose en la etapa de la niñez e incluso en la adultez. Este quiste puede estar ocupado por secreciones purulentas o acúmulo de aire. Requiere de intervención quirúrgica. No tiene una comunicación bronquial al menos que se infecte de manera secundaria. Generalmente afecta a los lóbulos superiores. En esta imagen vemos en el campo medio, basal, sin embargo es más frecuente en el lóbulo superior. Requiere una resección del quiste. La bronquiectasia, como sabemos, es una dilatación definitiva de los bronquios, consecuencia de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta bronquiectasia requiere de una cirugía, de una resección, por ejemplo, como una bullectomía, ya en el caso de un paciente que requiera intervención quirúrgica. El absceso pulmonar, cuando observamos ese acúmulo de secreción purulenta y necrosis pulmonar, requiere de una resección del absceso pulmonar. Aspergilosis también es una afección que se genera generalmente por Aspergillus, que es un hongo oportunista y que infecta y afecta a los pulmones. En el caso de un tratamiento quirúrgico se realiza la cirugía del parénquima pulmonar resecando la zona comprometida. La hidatidosis pulmonar también puede estar afectado, en este caso por una larva del parásito, y va a requerir de una intervención quirúrgica con la exéresis de la zona comprometida. El cáncer pulmonar es otra de las afecciones que requiere de una cirugía torácica, dependiendo de la ubicación y de la severidad, la clasificación del tumor, va a requerir de una cirugía de toracotomía, realizándose una segmenectomía, neumonectomía. En este caso podemos mencionar que el adenocarcinoma actualmente representa el 40% de los casos de cáncer. Carcinomas de células pequeñas también es una de las clasificaciones. Carcinoma epidermoide en un 30%. Carcinoma de células grandes y carcinosarcoma, que es un tumor maligno que afecta también el epitelio y la zona mesenquimática. Muchas veces tenemos pacientes ya con metástasis a nivel pulmonar de origen, por supuesto, secundario y va a requerir de alguna intervención quirúrgica paliativa. Y hay 4 formas de presentación: la nodular, la obstructiva, linfangitis, embolia vascular y el tratamiento, además de los tratamientos médicos farmacológicos, quimioterapia, va a requerir de cirugía. El trauma de tórax encontramos en pacientes que que pasaron por algún tipo de accidente de tránsito o un accidente por un trauma que generó una fractura costal o fractura de órganos de la cavidad torácica. El trauma de tórax podemos tener abierto o cerrado. Ese trauma de tórax cerrado puede ser directo o indirecto. Directo o indirecto, generalmente el que es de característica indirecto es por una alta compresión, velocidad, una torsión, deslizamiento o por inmersión. Trauma directo ya por aquel elemento contundente que afecta la cavidad torácica. Según la integridad de la pleura parietal, podemos tener un traumatismo penetrante y no penetrante. Vemos acá algunas imágenes en donde se observa el elemento contundente, la equimosis y lesiones que nos hace presumir ante un trauma cerrado. Según el origen de entrada o de salida, puede ser perforante o no perforante.
Según las áreas que afecte, puede afectar solamente el tórax, región tóraco-abdominal, cérvico-torácico o un politraumatizado donde afecte, además de las cavidades, huesos largos, incluso el cráneo. El trauma de tórax es una emergencia médica. Generalmente es el responsable del 20 al 25% de las muertes por año por accidentes o algún evento que genera esta lesión, y las muertes puede ser de manera inmediata o mediata, transcurridos los 30 minutos a 3 horas, e incluso tardía. 80% de estos traumatismos no requiere intervención quirúrgica. Solo el 10 al 15% requieren algún tipo de procedimiento quirúrgico. Las causas del traumatismo del tórax puede ser por punción pleural, punción pulmonar, habíamos dicho, por algún elemento contundente, habíamos dicho también que de manera iatrogénica, luego de una punción. Una hemoptisis por punción pulmonar también puede generar un traumatismo de tórax. Neumotórax por la anestesia, por algún procedimiento anestésico. También por ventilación mecánica, por cateterismo, después de un cateterismo y genera una lesión cardíaca. Puede ser luego de un marcapaso, colocación de marcapaso, catéter Schwann-Ganz, o al colocar una vena central. La epidemiología del trauma de tórax, vemos entonces que el 20% de los traumatismos de tórax son fatales. Se asocia generalmente a un trauma a nivel cráneoencefálico, también a nivel cervical. 70% son cerrados y se originan por accidente de tránsito, el resto por una caída de propia altura, caída de una distancia importante, por aplastamientos, derrumbes, golpes, avalanchas. En la vida civil, las heridas penetrantes representan el 60% de los traumatismos torácicos. Las lesiones más frecuentes en este traumatismo de tórax podemos encontrar el hemoneumotórax y el hemotórax. Recordar que estas son lesiones de origen traumática, generalmente por accidente de tránsito. Y generalmente esta sangre acumulada en el hemotórax puede afectar y generar una alteración hemodinámica. Ese hemotórax puede ser masivo cuando el drenaje inicial es mayor a 150 o persistente si es mayor a 200 milímetros de mercurio por 4 horas. Ese neumotórax podemos clasificar según la severidad observando la radiografía y clasificando en grado 1, 2, 3 dependiendo de la ubicación de la radiolocides, utilizando como referencia la clavícula. Igual el hemotórax, hidrotórax o quilotórax, una de las clasificaciones desde el punto de vista radiológico, podemos tener en cuenta el arco costal anterior, el cuarto y el segundo arco costal. El tratamiento en un trauma de tórax, en primer lugar, el tratamiento clínico conservador, colocar una sonda pleural, un tubo de drenaje pleural, hacer una toracoscopía para identificar la causa, realizar la limpieza en caso que se requiera y el monitoreo continuo reponiendo la volemia, evacuando ese hemotórax en caso que requiera. Las lesiones pulmonares, generalmente, pasando al tema ya de lesiones pulmonares que requieren un abordaje quirúrgico, en las heridas por arma blanca afecta un 70% en los lóbulos superiores, mientras que las contusiones, golpes, son más frecuentes en la base, en la zona inferior. Se distinguen dos tipos de lesiones y estos dependen también si afecta otros órganos, otras vísceras. El paciente, la persona puede tener heridas, desgarros por el arma blanca, arma de fuego. Esa contusión puede generar un derrame tipo hemorrágico, un derrame pleural, un hemotórax. Puede afectar el parénquima pulmonar por esa contusión. El paciente puede manifestar vómita, manera hemática, dificultad respiratoria. En el caso de la fractura costal, cuando afectan, en este caso, un 30% de los accidentes afecta la parrilla costal. Y las fracturas traumáticas
de una sola costilla es raro. Habitualmente afecta a dos o más de la línea de esa fractura, ¿verdad? En esa misma línea. En la zona lateral y anterior del tórax, por la menor cobertura muscular. Entonces es la zona más expuesta. La quinta, la sexta y la séptima son las que tienen una mayor exposición a la fractura. Esta por una alta intensidad. Y en la demás zona es menos frecuente. En alrededor de un tercio de las contusiones, las fracturas se producen en el doble arco y afecta dos o más costillas. Observamos que el paciente tiene una respiración inestable, un tórax en bolet o bolet costal por una mala mecánica respiratoria. Al insuflar, al inspirar, hay una retracción costal por la fractura, por la inestabilidad. Podemos tener también fractura en la primera costilla, primera y segunda, que son poco frecuentes y generalmente es por una alta energía. Puede estar comprometido la aorta, los bronquios y hay una mortalidad del 30%. Las fracturas entre la décima, undécima, duodécima podemos encontrar hasta un 30% y estas generalmente va asociada a una lesión de órganos del abdomen. Entre las manifestaciones que encontramos del trauma de tórax está el enfisema subcutáneo. Vemos en esta imagen que el médico palpa el tejido celular subcutáneo donde se siente como unas burbujitas, unas crepitaciones, que es justamente la solución de continuidad de la pleura, pasa al parénquima. Esto a su vez se genera el aire, una presencia de aire a nivel del mediastino y esto en el tejido celular subcutáneo, palpándose el enfisema subcutáneo. En el trauma de tórax, cuando observamos que hay una fractura en la primera y segunda, es por un trauma grave. Es muy importante valorar los vasos principales, el plexo braquial. Y en el caso de la 9 hasta las 12 costillas, valorar la zona abdominal. En esta imagen observamos la solución de continuidad con la presencia de callo óseo. Generalmente las fracturas costales, que son simples, no requiere fijación. La mayoría de ellas no requiere fijación, pero sí un manejo de contención de la zona de la fractura. Algunos indican kinesiotaping para fijar, estabilizar, puesto que la parrilla costal requiere de la movilización con la respiración. Otros indican algún tipo de corsé, faja, que mantenga esa zona un poco más estable. El tratamiento clínico conservador, oxigenoterapia, almohadilla suave y tela adhesiva, como vemos acá, para estabilizar, genera mucho dolor, por eso requiere una anestesia epidural, muchas veces permanente. Le cuesta al paciente respirar profundo por esa lesión costal. Importante valorar la mecánica respiratoria, atelectasia, etc. Las lesiones de frecuencia intermedia podemos manifestar a través de estas lesiones el enfisema subcutáneo, que ya habíamos mencionado, una característica clínica, y la respiración paradojal. Lesiones poco frecuentes, neumotoras, heridas traqueobronquiales. Esto se puede observar en el caso de un neumotórax hipertensivo. El tórax inestable, como dijimos, el tórax en bolet costal, tórax inestable, está presente cuando tenemos más de 3 fracturas costales. En este caso hay una alteración en la mecánica respiratoria y se puede generar, como vemos acá, por un trauma cerrado o un trauma abierto, por un aplastamiento. Este bolet costal genera un hundimiento de la parrilla costal durante la inspiración. También se presenta en estos casos una contusión pulmonar severa. Podemos tener también fractura del esternón en caso de un trauma de alta energía frontal directo por desaceleración, por ejemplo con el volante. Es importante valorar el desgarro que puede presentarse en la aorta, en la región traqueobronquial, toda la zona del mediastino. El manejo en la fractura de la zona external es importante la estabilización
la presión suave, firme, bolsa de arena, algunos recomiendan, o estabilizar esa zona del tórax. La disección de aorta, que simplemente vamos a referir que es una de las consecuencias de la lesión external. Traumatismo del diafragma puede ser de manera cerrada, abierta, arma contundente, golpes, aceleración, desaceleración. Es muy importante en la valoración clínica, el mecanismo que se generó, observar los estudios complementarios. Y este trauma de tórax puede generar la muerte. Hay 6 aspectos letales que pueden generar por este trauma de tórax y 6 ocultas que a simple vista no observamos, pero genera ese desenlace mortal. Estas son las bibliografías.